Hermanos, vamos a estudiar la Biblia, ya que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: medita estas cosas y ocúpate en ellas, ¿verdad? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. De tal manera que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, ya que estamos en el curso, en el tiempo de estudiar la profecía a través de estos cuadernos que nuestros hermanos pues han mostrado para toda la iglesia. Mis hermanos, dice la Biblia que un pueblo sin profecía, ¿qué será o cómo será? Disipado, ¿verdad? Y el apóstol Pedro dice que la profecía no vino en tiempos pasados por voluntad humana, sino que los hombres escribieron siendo inspirados del Espíritu Santo, ¿verdad? Mis hermanos, antes de que tomemos nuestro asiento, voy a invitarles a una lectura bíblica que vamos a considerar, mis hermanos. Vamos a hablar, mis hermanos, acerca de un estudio que ya lo hemos estudiado en algunas veces y ha salido a veces en unos cuadernos, pero no es nada nuevo que yo les voy a hablar, les voy a predicar. Pero sí, hermanos, voy a titular este estudio la parábola de la higuera, hermanos. Y para esto quiero invitarles que abramos nuestras sagradas escrituras del capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer en una forma antifonal de su versículos 12 a su versículo número 20. Vamos a buscar nuestra lectura en la cual vamos a desarrollar nuestro estudio en esta mañana. San Marcos capítulo 11 de sus versículos 12 a su versículo número 20. ¿Ya estamos allí, mis hermanos? Bien, yo leo el verso 11, el 12, perdón, y ustedes el siguiente. Y nos dice: y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Y no se consentía que alguien llevase paso del templo. Dice el verso 18: y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Pasando por la mañana vino la higuera que se había secado desde sus raíces. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Pónganse cómodos, mis hermanos. Vamos a, este, a ver este caso de la parábola de la higuera entre todas las parábolas que hay en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo. Esta es una de las parábolas de profecía o proféticas, en las que el Señor Jesucristo
compara al pueblo de Israel que no aceptó su llamado, que no le recibió, lo compara como una higuera seca, porque vino a un pueblo y este se llama Israel. Nació dentro de ese pueblo, de tal manera que vino con la intención de encontrar frutos en ella. Por eso, cuando venía pasando por los sembradíos con sus discípulos, dice el texto que tenía apetito de comer y quería comer algo, pero de lejos vio una higuera y dijo el Señor, voy a ver si esa higuera tiene fruto. Fue al mirarla, solamente dice el texto que encontró puras hojas, nada de fruto. Al ver esto entonces, le dijo a la higuera, nunca más coma de ti fruto. Cuando lo escuchan sus discípulos, lo escucharon sus discípulos, y al otro día volvieron a pasar por el mismo lugar, y los discípulos vieron a la higuera que se había secado desde la punta de sus ramas hasta sus raíces. Así que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, la higuera que mal dijiste se ha secado. Mis hermanos, todos sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy de dura cerviz, y así es catalogado desde el Antiguo Testamento por Dios. Y al venir Jesucristo a rescatar ese pueblo del lugar en que se encontraba, antes de recibirlo, hermanos, ¿qué hicieron con él? Lo despreciaron, lo maltrataron, despreciaron su mensaje de tal manera que esto los llevó a un castigo severo de parte de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, al venir a este pueblo, hermanos, dice el Evangelio de San Juan, allá en su capítulo 1, texto que ustedes lo conocen bien a la perfección, capítulo 1, verso 11 y versículo 12, que nos dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron dio les potestad de ser llamados hijos de Dios. Gran parte de este pueblo de Israel no le recibió, no lo aceptó como su Mesías. De tal manera que si vemos las tribus de Israel, en el número que se componía cada una de ellas, tenemos, por ejemplo, la tribu de Rubén, que se componía aproximadamente de 45.560, más o menos aproximado, de miembros. ¿Y cuántos dice el apóstol Juan que le recibieron de cada tribu? Dice que 12,000, ¿verdad? Porque así nos dice el capítulo 7, el capítulo 14 de Apocalipsis. 12,000 de cada tribu. Entonces, 12,000 allegaron un número específico, como lo dice el apóstol Juan, 144,000 señalados. ¿Cuántos eran, haciendo un cálculo más o menos aproximado de las 12 tribus de Israel, hablando generalmente o en término generativo, mis hermanos, era un total aproximado de 603,550 personas de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos le vinieron a recibir?
el texto dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín, etcétera, y etcétera. Fueron ni, vamos a decirlo así, casi ni la cuarta parte. Todo el resto del pueblo judío fue, hermanos, rebelde a la enseñanza y a la doctrina que Jesucristo vino a predicar en favor de su redención. Pero viendo todo esto, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos dice, hermanos, que este pueblo fue poco en fe, no rindió frutos cuando vino a predicar, sino que por eso encuentra el Señor Jesucristo esa higuera estéril que no tenía fruto. Entonces, así el pueblo judío, cuando vino el Señor, no encontró en ellos frutos. Por eso es que este pueblo quedó, pues en otras palabras, marchito y se secó. De tal manera que con todo eso, mis hermanos, por el hecho de no haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, este pueblo quedó en un tiempo de sequedad, carente, y hasta que totalmente es comparado como un cuerpo muerto. Porque así lo expresó el Señor Jesucristo. Dice que donde se junten las águilas, o donde esté el cuerpo muerto, allí se van a juntar las águilas. Y todos lo entendemos. Como ese cuerpo muerto representa al mismo pueblo de Israel, que hasta el día de hoy no recibió a su Mesías cuando vino, hermanos, a nacer el Señor Jesucristo entre sus hermanos. Por esto mismo, mis hermanos, la Biblia nos muestra que en todo ese tiempo en que los judíos han estado hasta el día de hoy, casi, no puedo decirlo en total, pero casi seco, porque este pueblo, comparado con esa higuera, el Señor Jesucristo dijo en sabias palabras en el capítulo 24 de San Mateo, donde dice que todos aprendamos de la parábola que cuando su rama enternece, sus brotan sus hojas, sepan que el verano está cerca. Por lo cual, mis hermanos, esta higuera empezó a reverdecer, pero en lo sucesivo vamos a darnos cuenta en qué momento, en qué año esta higuera empezó a reverdecer. Se aproximaba, mis hermanos, un tiempo de bienaventuranza, un tiempo de progreso para este pueblo. Joel fue claro al predicar. Dice Joel, vamos a ver el profeta Joel, en su capítulo 2. Cuando este pueblo quedó marchito, quedó desolado, tuvo que sufrir su maldad, Dios castiga su maldad, mis hermanos, a través de lo que dice Joel en su capítulo 1, versículo número 4 al versículo número 7. Dice, lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió de lo que del pulgón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, aullad todos los que bebéis vino,
a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque gente subió a mi tierra fuerte y sin número, sus dientes de león y muelas de león. Y solo mi vid, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, y sus ramas fueron quebradas. De tal manera que este pueblo, mis hermanos, comparado a esa higuera que el Señor maldijo, ¿qué fue lo que causó su sequedad, su destrucción de esta higuera? Precisamente lo que el profeta Joel estaba profetizando. Que cuando dice el verso número 4, de lo que quedó la oruga, de lo que quedó de la oruga comió la langosta, son 4 insectos. 4 insectos los cuales devoraron a esta higuera, que fue la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Estos 4 insectos representan 4 reinos universales. Tenemos el primer insecto, que está representando al reino de los babilonios en el año 606, cuando el rey Nabucodonosor cerca a ese pueblo y lo lleva cautivo a Babilonia en el año 606. ¿Cuántos años estuvieron en cautiverio? Pues hermanos, 70 años. De tal manera que después de ese insecto que desoló a Israel del año 606 al año 538 antes de Cristo. Entonces, después de eso viene otro insecto, otra plaga sobre este pueblo. Y estos fueron los medos y los persas en el año 538. Entonces, y así sucesivamente, después viene la tercera plaga sobre este pueblo, tratando de devorarlo totalmente. Viene entonces lo que sigue, que es el revoltón. El revoltón está representando en el reino de los griegos en el año 331. Así viene, mis hermanos, la última plaga, que es el pulgón. Esos 4 insectos devoran a este pueblo, a esa higuera, y queda seca, hermanos, dentro de esta parábola. El pulgón es una representación del reino de los romanos, que viene se presenta en el año 168 antes de Cristo. Esos 4 insectos devoraron a esa higuera y que quedó seca porque en ella no hubo ese fruto que Cristo vino a buscar en ella. Y cuando hablamos de ese fruto, espiritualmente o figuradamente, ese fruto se representan las obras del pueblo judío, sean buenas o sean malas. Al venir Jesús y no encuentra en ese pueblo
frutos dignos de arrepentimiento, entonces esta higuera pereció por la maldición que tuvo que sufrir por su maldad, por su desobediencia. Así vemos que después de que Dios castiga a este pueblo representado en esa higuera, Dios le vuelve a decir. Dice el libro de los Números, Levítico, hermanos. Levítico, allá en su capítulo 26. Dice en su capítulo 26 del libro de los Números, y dice en sus versículos 27 y 28. Nos dice textualmente la Biblia, 27, le dije, y 28. Dice, y si con esto no me oyeres, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y si con todo eso, lo que Dios ya había castigado a ese pueblo, no recapacitaba, no se alineaba delante de Jehová para bien, le dijo Dios, y si con eso no recapaciten, y si con eso no me escuchan, no me oyen, yo procederé en contra de vosotros y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Esas 7 veces representan 7 años, hermanos, que es un equivalente de 2520 años proféticamente. Esos 2520 años están comparados dentro de los términos bíblicos como una maldición. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que sufrir la consecuencia de su maldad delante de Jehová. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, 7 tiempos por 360, nos da un equivalente de 2520 años. Días proféticos, los cuales se empezaron a contar del año 606, cuando el rey Nabucodonosor lleva cautivo a Israel, a Babilonia, conforme a la profecía del profeta Jeremías, cuando dice que ese pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia y estaría allá 70 años. Este pueblo fue llevado cautivo por su maldad a Babilonia, estando allí 70 años. Mis hermanos, es toda una vida casi de nosotros en este tiempo, porque así lo dice la Escritura, que el hombre vivirá, ¿cuántos años? 70
años. Y los más robustos o más fuertes, 80 años. Esa es la vida del ser humano. Entonces, mis hermanos, por lo cual este pueblo, al no poner atención, al no atender al llamado del Señor Jesucristo, quedó desolado, quedó tristemente olvidado de la gracia de Dios, porque muchos males recibió en su vida, mis hermanos, hasta que tuvo cumplimiento este tiempo de 2520 años proféticos. Ya hemos dicho, son 2520 días, pero proféticamente son años. Así se entiende en esta profecía. Fecha, hermanos, que se cuenta del año 606 a 1914. Porque en esa fecha de 1914 de nuestra era, se cumplen los 2520 años de castigo o maldición que tuvo ese pueblo sobre él por causa de sus pecados, por causa de no dar oído a la predicación del Señor Jesucristo. Dice el profeta Isaías, allá en su capítulo número 42, dice el profeta Isaías en su capítulo número 42, y nos dice sus versículos 22 al versículo 25. Mas este es pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos en saco y no hay quien libre, hollados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará en orden el porvenir? ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel en saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos y no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Por tanto, derramaré sobre él el furor de su ira. Dice, por tanto derramó sobre él el furor de su ira y fuerza de guerra. Púsole fuego en todas partes, empero no entendió, y encendióle, mas no ha parado bien. Aquí, mis hermanos, este profeta está declarando lo que le aconteció a este pueblo por no atender el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios, viendo un pueblo en una situación pecaminosa, envió a su Hijo para que por medio de él este pueblo viviera, estuviera fuerte y fuera productivo en frutos buenos de arrepentimiento. No escucharon. Y dice, como dice el último texto, el versículo 24, dice, y no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron
su ley. Se olvidaron de la ley de Dios e hicieron fornicaciones, idolatrías, sirvieron a dioses ajenos, un pueblo que por su rebelión tuvo que ser pasado en esta balanza y al fin haber encontrado fallo, porque por sus frutos, dijo el Señor allá en el capítulo 7 de San Mateo, por sus frutos los conoceréis. No tuvo frutos dignos de arrepentimiento, de tal manera que el Señor Jesucristo le dice, nunca más coman de ti fruto, y la higuera se secó a través de estas palabras. Así vemos, mis hermanos, que este pueblo, por su maldad, él mismo reconoce que por sus pecados estaba atravesando por esta situación de castigo, de sufrimientos, de desprecios, porque tenemos el caso de cuando Adolfo Hitler quiso borrar del mapa al pueblo de Israel. Hermanos, allá en Alemania, los judíos no eran libres de caminar por las banquetas, los rusos, los alemanes, los ponían a caminar a media calle, a manera de que los atropellaran, a manera de que les quitaran la vida. Eran señalados, eran maltratados, tuvieron que atravesar por esas pruebas y muchas más. Tenemos el gran holocausto llamado, cuando Hitler mató a ¿cuántos millones de judíos? 6 millones de judíos, ¿verdad? 6 millones de judíos en un sacrificio. Los engañó. Dice la historia que Hitler preparó a sus soldados y preparó los vagones, los trenes, ¿verdad? Y los llenó a todos los judíos los que iban a una excursión. Los judíos bien contentos. Dice, vamos a salir un rato a divertirnos. ¿Cuándo? Llega a un desierto, los bajan, los ponen a cavar una fosa. Al terminar de acabar esa fosa, dio la orden Hitler, acribíllenlos y mátenlos a todos. Los mataron y pobres como leña, como piedras, los estuvieron aventando en esa fosa. Y allí, mis hermanos, eso es considerado como el gran holocausto, porque fue sacrificado muchos judíos en ese momento. De tal manera que este pueblo ha pasado por diversos sufrimientos, diversas pruebas y castigos, todo por su maldad. Ya vimos que bajo esa maldición conocida en la Biblia como 7 tiempos, que dio inicio, repito, en el año 606 a 1914. Y fue ahí, mis hermanos, cuando este pueblo fue favorecido. Hubo alguien importante que metió una palabra en favor de este pueblo. Un hombre general, me parece que fue, si no estoy equivocado, llamado Alemay. Este mete un escrito como una petición a la ONU, que es las organizaciones unidas, mis hermanos, para que pidiendo en ese documento de que al pueblo de Israel se le devolviera su patria, su territorio, su país, y volviera a ser un pueblo independiente, autónomo. ¿Cuál fue el fin? Para que este pueblo ya no siguiera siendo gobernado por reyes extranjeros. Tenemos el caso de Nabucodonosor, Ciro y Darío,
representado en el reino de los medos persas. Viene Alejandro Magno en el año 331 y él gobierna sobre el pueblo judío. Por último vienen los romanos y hasta en los días del Señor Jesucristo, cuando Él nació, ¿quiénes estaban gobernando sobre Israel? Eran los romanos. No estaba Herodes, que era un rey romano, ¿verdad? Entonces, fíjese que ya hasta viene el año de 1917 y fue cuando entonces esta persona que les acabo de mencionar fue que hace ese escrito en el año 1517 después de Cristo, y ya para el año 1914 sale la resolución en favor del pueblo judío. Y cuando dice la historia que cuando los judíos se enteraron de esa resolución a favor de ese pueblo, salieron a las calles ondeando sus banderas diciendo: somos libres. Entonces, en el año de 1948, mis hermanos, este pueblo fue libre de ser gobernado por reyes extranjeros en su propio país, de tal manera que esos tiempos, 7 tiempos, se cumplen en el año 1914 y se cree, mis hermanos, que del año 1914 a 1948 se cree que esta higuera es el momento cuando esta higuera empieza a reverdecer. Es el momento en que esta higuera empezó ya a reverdecer, y Cristo dijo: cuando vean la higuera que enternece y brotan sus hojas, sepan que el verano está cerca, hermanos. Esta higuera ya empezó a reverdecer. Cuando los judíos se enteraron de esto, muchos judíos regresaron a su pueblo, a su país. ¿Cuántas y cuántas empresas, industrias clausuraron, despidieron a sus empleados con el argumento que había quebrado la empresa? No podemos estar seguros, tal vez, pero posiblemente el dueño de esa empresa era un varón judío. Vendió, despidió a sus trabajadores, les indemnizó su trabajo que habían trabajado y se fue a su país. Agarró sus riquezas y se fue. De tal manera que este pueblo, hasta el día de hoy, ya sigue reverdeciendo. Sigue reverdeciendo esta higuera. ¿Y qué significa todo esto? Que el reino de Dios está cerca. Está pronto. Está presto que el Señor Jesucristo en venir. Y es por eso que nosotros debemos de estar preparados, mis hermanos, a cada momento, poner oído, dar oído a las enseñanzas, acudir frecuentemente a la iglesia y no venir de vez en cuando, porque esa rutina no es muy aprobada delante de Dios, sino que tenemos que venir frecuentemente a la iglesia, buscar, mis hermanos, ese alimento con el cual sustenta nuestro espíritu, nuestra fe, y así, mis hermanos, tener esa preparación y para no ignorar las cosas de todo lo que se está presentando hasta el día de hoy. La profecía es muy buena, hermanos. Yo se la recomiendo. Hay que ponerse a estudiar profecía mayormente.
en este tiempo que se está estudiando este cuaderno profético, hermanos, estar bien atentos a la profecía, porque recuerden lo que dijo lo que dice la Escritura, que un pueblo sin profecía será disipado, será talado. Tenemos que conocer la profecía para así, mis hermanos, no ser disipados de la presencia de Dios, porque por la profecía conocemos todos los eventos que se están presentando en el mundo, que Cristo dijo y profetizó allá en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde dice que vendrían falsos cristos, falsos profetas, y vendrían personas en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos iban a engañar, mis hermanos. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en esos tiempos. No es para que yo se los diga, no es para que yo se los cuente. Ustedes mismos se están dando cuenta. Nomás lean el capítulo 24 de San Mateo y consideren todas las cosas que hoy en estos tiempos se están cumpliendo. Palabras firmes que el Señor Jesucristo predicó y que hoy se están cumpliendo en nuestros tiempos, en nuestros ojos, hermanos. Por lo cual, mis hermanos, cuando este pueblo queda desolado, queda seco por no haber atendido a la voz de Dios, mis hermanos, ellos mismos reconocen su maldad, reconocen el castigo por el cual estaban padeciendo por sus pecados. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, mis hermanos, en el capítulo número 37. Dice Ezequiel en el capítulo 37, nos dice en su versículo 9 a su versículo 11. Dice así el verso 9 al 11. Y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y en extremo. Y díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo, ¿qué? Talados, ¿verdad? ¿Por qué razón les sucedió todo esto? Que ellos mismos finalmente están reconociendo por su maldad. Ellos habían recibido ese castigo. Por esto es que, mis hermanos, esta higuera representa al pueblo de Israel, que no aceptó a Cristo y que hasta el día de hoy tiene la esperanza de ese Mesías que va a venir y que les va a dar vida, porque como dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 1, del 1 al 3, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en los hombres, en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. Por lo cual, en Jesús, dijo Cristo en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al no haber aceptado a Cristo como su Mesías prometido, como su Salvador, este pueblo quedó seco, quedó sin vida. Por lo cual, finalmente es comparado como esa higuera seca que no tuvo frutos. Después de tanto castigo y sufrimiento que este pueblo de Israel tuvo que sufrir, bueno, pues ya vimos que
una chispa de luz, de esperanza, brotó en su corazón cuando se enteraron que de esa resolución que sale a su favor, es favorecido, y entonces este pueblo empieza a elegir sus gobernantes de su mismo pueblo. Ya no venía un extranjero a gobernar sobre ellos, porque ya ese tiempo se había terminado. ¿De qué tiempo estoy hablando? Del tiempo de los 7 tiempos, que son 2520 años. Ya este pueblo proclamó su libertad y el día de hoy él sigue libre, eligiendo sus gobernantes y con la esperanza de recibir ese Mesías que va a venir, y están en espera de este Mesías que finalmente les va a restituir el reino, como los discípulos le preguntaron al Señor cuando ya el Señor Jesucristo había terminado su obra que Dios le había recomendado, si iba a ir a la diestra del Padre. Los discípulos le preguntaron al Señor, según Hechos capítulo 1, quieren verlo por ahí de su versículo 6 en adelante, le preguntaron, le dijeron: Señor, ¿restituirás tú el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les contesta el Señor? No toca a ustedes o a vosotros conocer los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, Jesús vino a preparar un reino en preparación que hasta el día de hoy lo conocemos como el reino de ¿qué? De la gracia, hermanos. Como el reino de la gracia. Es un reino que está en preparación para recibir al Señor Jesucristo y pasar al reino milenial y después al reino eternal de Dios. Mis hermanos, estamos en este proceso, en este tiempo en que estamos en espera de ese Mesías, y creo que todos tenemos esa esperanza de que un día venga el Mesías y estemos con Él, como lo dicen las Escrituras. Pero para estar con Él, estar en su reino, hermanos, necesitamos poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño en servir a Dios, en obedecer su palabra, en guardar sobre todo los mandamientos de la ley de Dios, porque en ellos está la vida. ¿Qué le dijo el Señor a aquel joven rico cuando le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo yo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le contesta el Señor? Guarda los mandamientos, Señor. Bueno, ¿y cuáles son esos? Le dijo el mancebo. Pues por abreviar tiempo, como algunos de nosotros luego ocupamos así, le mencionó unos cuantos mandamientos: no matarás, no adulterarás, honra a tu prójimo, llama a Dios como a ti mismo, etcétera. Para abreviar tiempo no le mencionó a detalle cómo están, porque necesita más tiempo, ¿verdad? Pero sí le mencionó. Dice: guarda los mandamientos si quieres entrar a la vida. Allí está la obediencia, mis hermanos. Allí está la recompensa, que es la vida eterna, en la observancia de esos mandamientos de la ley de Dios. De tal manera que cuando nos damos cuenta que esta higuera empieza a reverdecer en el tiempo que ya les mencioné, mis hermanos, todos lo sabemos, este pueblo va en fortaleza, más y más. Recordemos que en la guerra de, me parece que los 6 días, ¿verdad? ¿Con cuánto ejército Israel ganó? Pues un ejército enorme que iba en contra de él. Fíjese, en 6 días, hermano. Entonces, ¿quién peleó ahí en favor del pueblo de Israel? Dios. Dios peleó en favor del pueblo de Israel. Y las naciones se asombraron y dijeron: ¿cómo es posible que siendo un pueblo pequeño para multitud de ejército, y todos fueron abatidos? Pues no se dan cuenta que Dios fue el que pelea por lo suyo. El pueblo de Israel, según Isaías, dice que es un pueblo que Dios escogió
y le dice: mío eres tú, Israel, yo te puse nombre. Es un pueblo escogido de Dios, que no recibió a Cristo cuando vino en parte, pero tiene la esperanza de que cuando venga ese Mesías lo reciba y entonces sean salvos, porque para ser salvo necesitan creer en el Hijo de Dios, de tal manera que cuando Cristo venga y esté con ellos, entonces muchos judíos lo van a mirar, le van a mirar las manos, le van a mirar los pies, porque acuérdense que cuando los discípulos estaban viendo a su Mesías, a su maestro, que se iba ascendiendo al cielo, los ángeles le dijeron a los discípulos: ¿qué están mirando ustedes al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así como lo vieron ir, así va a venir. Cuando el Señor Jesús se fue, ¿qué pasa cuando un hombre se hiere accidentalmente? Lo llevan a que le cosan 2, 3 puntadas y queda como si no le hubiera sucedido nada. No le queda una marca, una huella. Le queda lo que comúnmente le decimos cicatriz. Y cuando venga el Señor, cuando se fue, llevó esas cicatrices en las manos de los clavos, en los pies, la herida en el costado, la herida en la frente por la corona de espinas que los romanos le acomodaron cuando lo crucificaron, burlándose de él, diciendo: rey, ahora tú rey de los judíos. Hermanos, todo eso va a venir Cristo y va a traer esas huellas, y cuando esté entre sus hermanos, el profeta Zacarías ya adelantó y dijo, y le preguntarán en el capítulo, creo que es 13, parece que el versículo 6, donde dice: y le preguntarán en aquel día, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué le responderá el Señor? Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Cuando este pueblo escuche esta contestación que el Señor Jesús le dará, esa venda que hasta el día de hoy tienen los judíos para no creer en Cristo, se le va a hacer quitada y entonces van a reconocer a su Mesías. Y el mismo profeta externa cuando dice: y habrá gran llanto en Adadrimón, llanto como del mejido, como quien se aflige por un primogénito. Van a llorar los judíos, porque les va a venir en su mente el recuerdo, lo que hicieron con este que se decía ser el Hijo de Dios, el Mesías, lo que hicieron con él cuando lo crucificaron en medio de 2 ladrones. Se van a acordar de eso. Y al acordarse entonces, el mismo profeta dice: van a llorar como quien se aflige por un primogénito, por la muerte de un primogénito. Por lo cual, mis hermanos, todo esto es, hermanos, real. Todo esto va a ser completamente cumplido como está escrito, porque todo lo que está escrito se va a llevar en cumplimiento. De tal manera, hermanos, tenemos en mente que la presencia del Hijo de Dios está próximo en venir. ¿Y qué es lo que falta hoy en día para que se cumpla todo eso? Se está hablando de profecía.
se está hablando, mis hermanos, de la bestia. ¿La bestia a quién representa? ¿A quién representa la iglesia? La bestia, perdón, hermano. No lo decimos públicamente ni a voz a cuello, porque decía un hermano que ya se nos adelantó. No, si lo hablamos hacia públicamente nos encostalan y sí, pero esta bestia representa al Papa. Esta bestia, hay unas palabras proféticas, que hay 10 reyes que no han gobernado. ¿Y cuáles son esos 10 reyes que no han gobernado? Pero dice la Biblia, no voy a dar textos porque ya los conocemos. Dice que finalmente le van a dar el poder a la bestia. Y entonces estos 10 reyes que están representados en los dedos de los pies de la imagen. Porque recuerden, hablando de la imagen de Nabucodonosor, haciendo algo alusión a ella, está compuesta de 4 metales. Primero la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y todos estos reinos ya pasaron, ya queda de la imagen colosal, solamente quedan las piernas. Quedan las piernas que finalmente, según la profecía de Daniel, cuando esa piedra desciende del monte sin cortada del monte sin mano, eso representa el reino de Cristo, que va a venir y va a determinar esa imagen por completo. El profeta Daniel dijo que se tornará como era del verano y que nunca se hallará más sobre esta tierra. Estamos viviendo nosotros la parte de la imagen que es de las piernas. Son 10 dedos de los 2 pies, 10 reyes simbolizándose en ellos, que no han gobernado, no han sido reyes, pero dice el texto, gobernarán juntamente con la bestia por un tiempo breve. Ese tiempo breve, mis hermanos, va a ser precisamente cuando le den el poder a la bestia y sea breve su reinado. Entonces, mis hermanos, esto es lo que en términos proféticos nos está hablando la palabra de nuestro Dios, para que nosotros entendamos el simbolismo y la representación de todos los eventos catastróficos que se van a presentar en contra principalmente de la iglesia. Y me refiero a tiempos que van a ir en contra de nosotros por causa de no aceptar ideas, doctrinas o mandamientos de hombres. Cuando tome el Papa el poder, recuerden esto, que va a tener el mismo poder, va a ser la misma persona como fue en el año 538 cuando asumió el primer Papa y que fue dado el poder civil y el poder eclesiástico. Lo mismo va a suceder, se va a repetir esa historia. Y cuando eso suceda, la iglesia de Dios va a ser perseguida. ¿Por qué? Porque va a obligar a que ahora descanses al domingo, a que aceptes que el día domingo es el día del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros, ya conociendo ya la Escritura? Tenemos que resistirnos, hermano. Recuerden que esta va a tener todo el poder y va a hacer que todos los moradores se pongan una señal y que aquel que no la tenga no va a poder comprar ni vender, y eso es fuerza, no es voluntad. Por lo cual tenemos que estar preparados en todo eso, y más posteriormente vamos a venir estudiando estos temas proféticos, y yo les pido pongamos atención a ello, demos oído a nuestros hermanos que nos hablan de esos temas, porque es muy importante, porque la profecía es el reloj que va midiendo los tiempos que el Señor Jesucristo habló, y que esos tiempos se están cumpliendo hasta el día de hoy y siguen cumpliendo más. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención. Paz a vosotros, mis hermanos.